Capítulo 23. Las decisiones que tomamos. Creo que tu hija te está llamando, murmuró Narcisa adormilada. Ari se rió entre dientes antes de besarla en la mejilla y salir de la cama. El sonido del llanto del bebé se escuchó fácilmente desde la habitación contigua. Para ser tan pequeña, tenía bastantes pulmones. Está bien, Dobby, iré con ella, le aseguró al elfo cuando pasó a su lado en el rellano. Dobby asintió y regresó a donde dormía, dejando a Harry realizar sus tareas nocturnas. Por muy cariñosos que fueran su esposa y su elfo con la pequeña Helena, rara vez tenía tiempo a solas con la niña, pero las primeras horas de la mañana, cuando ella se despertaba para alimentarse, era su oportunidad y, a pesar de lo cansado que estaba, no quería. Lo extraño. Está bien, pequeña, papá está aquí, bostezó mientras la sacaba con cuidado de su canasta. A los 3 meses de edad, su parecido con Narcisa era innegable, aunque los ojos esmeralda que poseía eran los suyos, y cuando los encontró, el bebé sonrió, recordándole por qué se arrastró desde el calor de su cama para verla. Algunos pueden llamarlo parcial, pero ella era adorable, una chica testaruda ya cuando no quería que la vistieran ni la alimentaran, pero Harry no la aceptaría de otra manera. Ella era perfecta y él se había vuelto a enamorar durante las últimas semanas. ¿Te damos de comer?, preguntó mientras la llevaba hacia donde se guardaban sus botellas bajo hechizos de conservación, y se cambiaba, añadió, arrugando la nariz. La chica simplemente lo miró fijamente, con los ojos muy abiertos, como si fuera la cosa más fascinante del mundo. Harry a menudo se preguntaba qué pasaba por su mente cuando lo miraba, pero luego ella volvía a sonreír y él encontraba que ya no importaba. Su hija estaba feliz y no podía pedir nada más. Lidiando con el pañal sucio tal como Narcisa le había enseñado, se encargó de secar y empolvar a la niña que de alguna manera parecía bastante orgullosa de sí misma. Sí, ahora lo encuentras divertido, murmuró mientras la levantaba del cambiador, pero un día, papá podría necesitar que hagas lo mismo por él cuando sea un anciano y no pueda cuidar de sí mismo. La expresión de la niña permaneció como estaba y el hombre sacudió la cabeza divertido. Ah, no te verás tan engreída cuando tengas edad suficiente para entender, suspiró mientras tomaba asiento en la silla de lactancia que Narcisa había conseguido y colocaba la tetina del biberón entre los labios de la niña que comenzó a succionar con avidez. Te enfermarás otra vez, advirtió Harry, aunque sus palabras cayeron en oídos sordos. El bebé se estaba alimentando y ella ya no le prestaba atención, pero él le tarareaba una especie de canción de cuna mientras reflexionaba sobre lo extraño que era cómo la vida podía cambiar aparentemente de la noche a la mañana. Helena, aunque llegó temprano, era esperada y era algo que él y Narcisa habían planeado. Habían hecho los ajustes necesarios y ella se adaptaba muy bien a la vida que ellos mismos habían cultivado. El aplazamiento de la temporada de Quidditch, sin embargo, no era algo que se hubiera previsto. Harry se había preguntado qué había pasado con los dementores rebeldes desde el ataque a Hogsmeade. Sin noticias de más incidentes, había asumido que el ministerio había logrado ponerlos nuevamente bajo su control, por si eso valía la pena. Resulta que simplemente habían estado deambulando por las Islas Británicas y se sintieron atraídos por el partido entre las urracas y los tornados, y la atmósfera resultó demasiado para que las criaturas la ignoraran. 11 personas habían recibido el beso del dementor y muchas otras tuvieron que ser tratadas por exposición, pero en total, fue un escape afortunado para un estadio lleno al máximo. Los aurores llegaron y repelieron a los antiguos guardias de Azkaban, pero la búsqueda de ellos aún continuaba después de que huyeron. A Harry se le había pasado por la cabeza que Voldemort había estado detrás del ataque, pero había descartado esos pensamientos. Tom no arriesgaría tal activo sin nada que ganar. Si fueran utilizados para atacar cualquier partido de Quidditch, habría sido uno en el que él estuviera jugando.
De todos modos, era algo que la gente de la Gran Bretaña mágica no olvidaría, y muchos creían que el Señor Oscuro estaba detrás de esto. ¿Por qué no lo harían cuando los dementores ya se habían aliado con el hombre? A pesar de la participación de Tom en el suceso, se había aprovechado del miedo que le habían inculcado y los ataques de los mortífagos habían aumentado una vez más. Era algo que frustraba muchísimo a Harry, no solo porque los ataques se habían reanudado con tanta frecuencia como antes, sino porque los cobardes seguían huyendo cuando llegaba alguien dispuesto a detenerlos. Sin duda, ese fue el trabajo de Tom. Por poco que se preocupara por aquellos que le eran leales, prosperaba teniendo una ventaja numérica y no se arriesgaría a perderla. Como tal, Harry, la Orden o los Aurores llegarían al lugar y encontrarían solo calles vacías, edificios en llamas y cuerpos de víctimas que habían quedado atrás. Gran Bretaña estaba realmente presa del miedo y poco se podía hacer al respecto. Moody había tenido razón cuando dijo que era un momento en el que nadie sabía en quién se podía confiar, y aunque Harry tenía una lista de personas que sabía que eran mortífagos, había muchos más desaparecidos. Incluso aquellos que él conocía aparentemente se habían escondido e incluso habían enviado representantes en su lugar durante la reunión de Luizengamot alegando miedo a un ataque. Las desapariciones de las que había hablado el Auror Canoso ya habían comenzado a suceder. Lord Mackinnon había desaparecido sin dejar rastro, al igual que Lady Dagworth, esta última sin dejar herederos. La gente se aferraba a la tonta esperanza de que los encontrarían, pero Harry ya sabía que estaban muertos y, sin embargo, no sabía qué más podía hacer. Estaba perdido y no podía dedicar mucho tiempo a buscar a los esquivos hombres y mujeres vestidos con túnicas y enmascarados. Durante solo unos pocos meses, mucho más de lo que Harry podría haber imaginado había cambiado, y la mayoría, no para mejor. ¿Cómo es ella? La voz susurrada de Narcisa irrumpió en sus pensamientos. Durmiendo, respondió Harry, como deberías estar. Narcisa sonrió y sacudió la cabeza. Solo tengo unos días antes de regresar. Tengo que acostumbrarme a no dormir mucho. No tienes que regresar, Cissy, suspiró Harry. Lo sé, pero me necesitan, Harry. Tal como están las cosas, necesitamos a todos los sanadores que podamos conseguir. Lo sé, respondió, ¿y estás seguro de que tu madre está bien cuidándola? Narcisa le puso los ojos en blanco. Está deseando que llegue, resopló. Di lo que quieras sobre los negros, ellos aman a sus hijos. Harry no pudo negar sus palabras, aunque no contaba a Walburga entre las otras cariñosas mujeres negras. Dorea, Druella y Melania estaban aquí a menudo para ver a Helena, cada una de ellas tan cariñosa como la otra. Lo sé, estuvo de acuerdo. Y además, podrás recogerla después del entrenamiento, le recordó Narcisa. Harry asintió, una sonrisa tirando de sus labios. Ciertamente no se oponería a pasar más tiempo con su hija, pero aún así sentía que era demasiado pronto para que Narcisa regresara al trabajo. Ella era una mujer testaruda y no quería oír otra cosa al respecto. Entonces disfrutemos estos últimos días antes de que apenas te vea, sugirió. No será así para siempre, la tranquilizó Narcisa mientras tomaba a su hija y la colocaba de nuevo en su canasta, así que deja de enojarte y vuelve a la cama conmigo. Harry resopló mientras seguía a su esposa. ¿Quién era él para negarle semejante petición? Romper, se suponía que el regreso de Peverell como anfitrión de otro taller de Quidditch sería emocionante y algo que les daría a los estudiantes algo que esperar una vez completados los exámenes del año. Aunque era algo que muchos anticipaban, el ambiente dentro del castillo había estropeado lo que iba a ser lo más destacado del año. No fue culpa de los estudiantes, al menos en su mayor parte. Todos habían estado aquí y estaban recibiendo pequeñas cantidades de noticias a medida que llegaban desde el mundo exterior, pero para ellos y para James, nada de eso parecía real. No hasta que salió a la luz la revelación de la desaparición del padre de Marlene.
La niña estaba devastada y no consideraba que su familia estuviera en peligro. ¿Por qué lo serían? Eran sangre pura que no se involucraban con muchos otros, pero de todos modos él se había ido. Si Lord McKinnon no estaba seguro en su casa, ¿quién lo estaba? Marlene había estado inconsolable, y aunque el resto de la escuela que se preocupaba lo había intentado, no había forma de ayudarla. Lady McKinnon le había escrito para aconsejarle que permaneciera en la escuela, ya que era el lugar más seguro para ella mientras la familia lidiaba con las consecuencias de lo sucedido, y eso solo pareció ayudar menos. En varias ocasiones, James, Sirius y Remus tuvieron que interceptarla mientras intentaba escapar, y el trío se turnó para monitorear el mapa, para vigilar a la emocional chica. Hasta ahora, lo habían logrado, y aunque Marlene había comenzado a sospechar cómo sabían dónde estaba, aún así permaneció. James no sabía cuánto tiempo, pero haría todo lo posible para mantenerla a salvo. No pretendía entender todo lo que estaba sucediendo fuera de los muros de Hogwarts, pero sabía que estaba más seguro aquí, en su mayor parte. Había quienes apoyaban al Señor Oscuro, no tan abiertamente, pero no era un secreto bien guardado. No sorprendió al adolescente que la mayoría pasara sus días vestidos de verde y plateado, pero también había personas de otras casas. No promovió nada más que desconfianza entre los estudiantes y solo aumentó la atmósfera ya tensa. Muy bien, reúnanse, instruyó Peverell luciendo más cansado de lo que James estaba acostumbrado a verlo. Era comprensible. El hombre se había convertido recientemente en padre y compaginaba esa responsabilidad con sus deberes de Quidditch. Aún así, era extraño pensar en él como tal y no en el hombre que había pasado el año anterior enseñándoles defensa contra las artes oscuras. Ahora era famoso, el buscador invicto que había surgido de la nada para dominar la liga, pero para James, era un pariente lejano y alguien a quien había llegado a admirar y respetar desde que lo conoció. Para empezar, quiero que todos ustedes hagan algunas vueltas de calentamiento y luego se dividirán en grupos e intentarán las diversas carreras de obstáculos repartidas por ahí. Buscaré una técnica precisa con su vuelo y les ofreceré consejos cuando sea necesario. ¿Ya están?, instruyó Peverell. Los estudiantes obedecieron sin dudar. Habían aprendido que el misterioso señor no era alguien con quien meterse en el lado equivocado. Incluso aquellos que lo despreciaban por lo que le había hecho al Señor Oscuro y expresaban su apoyo al hombre no querían provocar al profesor convertido en jugador de Quidditch. ¿Hay alguna razón por la que no volarás con los demás, Potter? La voz del hombre irrumpió en los pensamientos de James. Lo siento, solo estoy preocupado por Marlene, todos lo estamos, respondió. ¿Podrías hablar con ella? ¿Sabes lo que es, Herm? Bueno, ya sabes. ¿Perder a mis padres por culpa de un loco?, preguntó Harry. James hizo una mueca ante las palabras pero asintió. Lo siento, no quise decir eso. Harry levantó una mano para apaciguar al chico. Voy a hablar con ella, le aseguró al heredero Potter. Ella está aquí. James asintió. Ella está en las gradas con Lily, respondió James, señalando en la vaga dirección que sabía que estarían. Harry asintió y se dirigió hacia el puesto indicado. Lo sintió por la joven. Como alguien que había crecido sabiendo que Voldemort había asesinado a sus padres, había luchado con el conocimiento y no tenía forma de escapar. No era lo mismo que estaba viviendo Marlene, pero él entendía el dolor que estaría sintiendo, la frustración y la impotencia. Oh, hola, profesor, lo saludó Lily cuando llegó al duro. Harry resopló y sacudió la cabeza. Ya no soy tu profesora, Lily, le recordó a la pelirroja, quien se sonrojó levemente. Puedes simplemente llamarme Harry. ¿No debería llamarte Lord Peverell?, preguntó la niña. Solo si fuera formal y no te hubiera dado permiso para usar mi nombre, respondió mientras tomaba asiento junto a una pálida y casi catatónica Marlene. Pero te he dado permiso para hacerlo.
Lily asintió en señal de comprensión y captó la indirecta de por qué se había unido a ellos. Volveré en un minuto, le dijo a Marlene, quien simplemente asintió en respuesta. Con una mirada casi suplicante a Harry, Lily se despidió y comenzó a caminar por el exterior del campo de Quidditch. Es difícil, suspiró Harry, sin haber hablado nunca con franqueza de lo que había pasado mientras crecía sin sus padres, de las preguntas para las que quería respuestas. El hecho de que James y Lily vivieran aquí contaba poco más que Harry sabiendo que podía evitar que ocurriera el mismo destino. Tus amigos creen que pueden entender por lo que estás pasando y realmente lo intentan, pero no lo saben. Sin experimentarlo por sí mismos, no pueden entenderlo. Marlene asintió, aunque sus ojos permanecieron firmes mirando hacia adelante. Lo que hemos vivido es diferente, pero he vivido con lo que les pasó a mis padres desde que tuve edad suficiente para entender que estaban muertos. No sé si mi padre está muerto, susurró Marlene, y eso es lo peor. Si supiera que está muerto, no estaría pensando en lo que le podría estar pasando. Harry dejó escapar un profundo suspiro, el tono de su voz hablaba más del tormento que estaba soportando que de las palabras que pronunció. Aparte de dirigir tu familia, ¿qué hacía tu padre? Preguntó. Nada, respondió Marlene. No somos especialmente ricos y no tenemos nada que nadie pueda desear de nosotros. Aparte de la influencia, corrigió Harry. Tu padre es un hombre popular en el Wizengamot y hay quienes lo seguirían si apoyara al Señor Oscuro. Al menos eso es en lo que habría confiado. Curiosamente, la niña le dedicó una sonrisa triste. ¿Crees que está muerto, no? Harry no sabía qué responder a esa pregunta más que ser honesto con la chica. El Señor Oscuro no es alguien que toma prisioneros. Si tu padre hubiera demostrado ser el hombre que creo que es, no se habría rendido ante él y habría luchado valientemente. Lo habría hecho, estuvo de acuerdo Marlene. Mi padre nunca lo apoyaría, añadió, con los ojos llenos de lágrimas. Entonces sí, creo que está muerto. Marlene asintió y sus lágrimas silenciosas se convirtieron en sollozos desgarradores. Como había sido el caso cuando Ron murió, Harry no sabía qué hacer ante una chica en tal estado, pero pasó un brazo sobre sus hombros y trató de consolarla lo mejor que pudo. ¿Qué debo hacer? Se atragantó cuando se calmó unos minutos después. ¿Qué sugeriría tu padre? Harry regresó. Marlene frunció el ceño ante la pregunta y se desinfló. Me decía que me mantuviera al margen y ayudara a mi madre con mis hermanos cuando llegara a casa. Entonces eso es lo que debes hacer, sugirió Harry. Llora por él y recuerda los buenos tiempos. La guerra continuará como está hasta que detengan al Señor Oscuro. ¿Por ti? Preguntó Marlene. Harry asintió solemnemente. Lo pondré en la tierra por mí, por ti y por cualquiera que haya pasado por lo que nosotros hemos pasado por su culpa, prometió. Eso espero, respondió Marlene. Ese bastardo merece sufrir por lo que ha hecho. Harry resopló mientras se levantaba. Apóyate en tus amigos si es necesario, ellos están preocupados por ti y solo quieren ayudarte, pero no temas decirles que se jodan si necesitas tiempo a solas. Simplemente no hagas nada estúpido, suspiró. No lo haré, le aseguró Marlene, y gracias. Sé que lo están intentando, pero no lo entienden como tú. Esperemos que nunca lo hagan, respondió Harry, provocando un asentimiento de la chica. Escribe a tu madre, Marlene. Hazle saber que estás bien. Estoy seguro de que ella agradecería el apoyo. Creo que ambos lo agradecerán. Lo haré, prometió Marlene antes de suspirar. ¿Se vuelve más fácil? Su tono era casi esperanzador y Harry sacudió la cabeza. No, respondió con franqueza, simplemente nos acostumbramos a llevar ese dolor con nosotros, pero si algo he aprendido es a no dejar que defina quién soy. Durante mucho tiempo, un niño huérfano era todo lo era, y nunca pensé que mi vida sería diferente. A pesar de eso, me casé con una mujer hermosa y tengo una hija.
moriría por ambas, para mantenerlas seguras y felices. Apuesto a que tu padre pensaba lo mismo. De ti, de tu madre y de tus hermanos. Con sus palabras de despedida, le dio a la chica algo de espacio para pensar en su conversación. Harry nunca sería bueno consolando a la gente ni ofreciendo tópicos, pero algo dentro de él sentía que había ayudado a la chica a aceptar lo que había sucedido. Era algo difícil de aceptar, un dolor que nunca la abandonaría, pero él sabía que lo que necesitaba era honestidad. Aceptar que su padre se había ido fue el primer paso, el mismo que él mismo había dado muchos años antes al comprender que los muertos no regresan sin más. Incluso con magia, tal cosa no era posible, no sin profundizar en ramas que deberían dejarse en paz. Romper, durante meses, había estado planificando meticulosamente sus próximos movimientos, preparándose para su inevitable regreso triunfal. Sus mortífagos ya habían comenzado su trabajo, realizando tareas en su nombre mientras él recuperaba sus fuerzas y trabajaba para poner sus propios esfuerzos en movimiento. Muy pronto, el mundo mágico recordaría por qué había que temerlo y no simplemente a través de aquellos que actuaban según sus órdenes. Verían por sí mismos el poder que ejercía, hasta dónde estaba dispuesto a llegar para destruir a sus enemigos, y acudirían en masa a él o caerían ante su varita como muchos otros ya lo habían hecho. No era frecuente que el Señor Oscuro se sintiera tan emocionado, pero la perspectiva de lo que iba a suceder lo llenaba con una emoción desconocida, la anticipación por sí sola era suficiente para calentarlo. En solo cuestión de días lo sabrán, dijo en voz baja, atrayendo la atención de los reunidos ante él. Aprenderán que sus esfuerzos por negar nuestra voluntad son una locura, infructuosos, y que ni siquiera los más fuertes entre ellos pueden esperar oponerse a nosotros. Hizo una pausa para permitir que cesaran los murmullos de sus seguidores y los miró críticamente antes de hablar una vez más. Hay entre vosotros quienes dudan de mí. No lo nieguéis, advirtió. Muchos de ustedes fueron testigos de lo que me sucedió en Hogsmeade, algunos de ustedes incluso creyeron que perecí. Un hombre menor lo habría hecho, pero yo no. En todo caso, sirve como un recordatorio de que me levanté cuando todos los demás habrían caído, que yo enfrenté la adversidad y la superé, y que ahora estoy ante ustedes más fuerte y más decidido que nunca para ver que nuestra visión se convierta en realidad. Sus seguidores vitorearon y el Señor Oscuro los miró con los ojos entrecerrados. Les mostraría el error de sus caminos. Peverell no fue más que un revés menor, un hombre que simplemente subestimé. No se equivoquen, es un mago poderoso que ejerce una magia que pocos entenderán, pero la mía es más fuerte. Superó la suya, purgó su mejor ofrenda de mi cuerpo. Y al hacerlo, me hizo más de lo que alguna vez fui. Te lo mostraré, prometió Voldemort. Mostraré que no solo soy más poderoso con mi varita, sino que también poseo la misma astucia que mis antepasados. Destruiré a Harry Peverell. Romperé su mente, cuerpo y espíritu de maneras que ni siquiera puede imaginar. Hago esto, les prometo a ustedes, aquellos que son leales a nuestra causa, que saldremos victoriosos y que el mundo será como debería. Le creemos, mi señor, llamó uno de sus hombres y las fosas nasales de Voldemort se dilataron. Lo harás, respondió. Cuando Peverell yace destrozado bajo mis pies, sus dudas se disiparán, pero primero, él sufrirá por lo que ha hecho. Ahora, prepárense, porque en solo unos pocos días, el mundo será testigo de mi regreso. El Señor Oscuro abandonó la habitación entre una cacofonía de vítores y aplausos, ninguno de los cuales significó nada para el hombre. No quería aplausos ni gestos vacíos. Quería su lealtad y adulación, las cuales volvería a tener cuando terminara su trabajo. Romper, tengo muchas ganas de pasar más tiempo con ella, arrulló Drella con entusiasmo, haciendo rebotar a Helena, que se reía tontamente, en su rodilla. Narcisa le sonrió a su madre. Una parte de ella sabía que se estaba esforzando tanto con su hija por lo mucho que se había perdido con Limadora, pero no iba a quejarse ni a ofenderse por el hecho.
Su madre estaba tratando de hacer las paces con Andrómeda, e incluso con Ted hasta cierto punto. Cruella cargaba con mucha culpa y Narcisa no iba a cuestionar la forma en que lo afrontó. En lo que a ella respectaba, su madre estaba haciendo todo lo posible para arreglar las cosas y prestando a cada una de sus nietas más que suficiente atención. Ella te ama, respondió, e incluso a tu padre por una extraña razón. Cruella resopló. El hombre se está ablandando, suspiró. Ha decidido que las antiguas habitaciones tuyas y de Andy serán entregadas a Elena y Nimadora por si algún día quieren quedarse. Narcisa sacudió la cabeza divertida. Por muy cáustico y amargo que pudiera ser su padre, las dos niñas lo tenían entre sus dedos. Creo que ese pequeño tiene ese efecto en la gente. La otra noche pillé a Harry cantándole. Ella simplemente lo miró fijamente como si fuera la persona más especial del mundo. Tal vez así es como ella lo ve, respondió Cruella. Narcisa asintió. Ella lo idolatra. Ya se está convirtiendo en la hija de papá, y lo único que puedo pensar es en lo dulce que es. Lo ama muchísimo. Y tú también, señaló Cruella. Narcisa sonrió. ¿Cómo no? Es extraño, continuó con el ceño fruncido. Él es un hombre peligroso, pero cuando estamos solos o cuando lo veo con ella, no hay nada de eso. Es amable y gentil y nunca sabrías que tiene ese lado. Es un buen hombre, Sissy, y haría cualquier cosa por cualquiera de ustedes. No hay nada más que pueda desear por ustedes. Lo es, estuvo de acuerdo Narcisa, y no hay nada más que pueda desear aparte de tener más hijos. ¿Lo has discutido con él? Todavía no, no con todo lo que está pasando, suspiró Narcisa. Probablemente estaría de acuerdo en mantenerme lejos del hospital un poco más de tiempo, pero le expliqué mis razones. Cruella asintió en señal de comprensión. Eres una sanadora Narcisa, y hay personas que te necesitarán. Es simplemente quien eres y lo que has sido desde que Dorea te aceptó en uno de sus turnos. Lo es, y sé que él lo entiende. Solo le preocupa que regrese corriendo cuando no debería. Él se preocupa por ti, dijo Cruella encogiéndose de hombros. Él solo quiere que estés listo. Estoy lista, le aseguró Narcisa a su madre. Cuanto más tiempo permanezca alejado, más difícil será regresar. Entonces Harry te apoyará. Lo sé, respondió Narcisa con una sonrisa. Romper como siempre, me gustaría agradecerles a todos por tomarse el tiempo de acompañarme, comenzó Dumbledore, ofreciendo una reverencia a los miembros reunidos de la Orden del Fénix. Los meses transcurridos habían sido duros para todos ellos también habían sufrido decepción y frustración por cómo los mortífagos habían huido de cada escena de ataque, sin mostrar ninguna voluntad de enfrentarse a aquellos capaces de defenderse de sus acciones. Entiendo que el progreso ha sido lento, que a cada paso nuestros esfuerzos parecen ser en vano, pero les imploro a todos que no pierdan la esperanza. Lo que hacemos es vital para mantener seguros a aquellos que no pueden hacerlo por sí mismos, dijo el anciano. Continuó el director. No necesitas preocuparte por nosotros, Albus, respondió Benji, recibiendo asentimientos de acuerdo. Seguiremos haciendo lo que somos. Los conseguiremos algún día. Dumbledore le ofreció al hombre una sonrisa agradecida. Mantener una actitud positiva ante tal dificultad era admirable y, no por primera vez, estaba orgulloso de aquellos que se habían reunido para contrarrestar los movimientos del Señor Oscuro. Me gustaría reunirme para escuchar cualquier sugerencia que pueda tener para seguir adelante, explicó. ¿Alguien ha oído o visto algo de lo que debamos estar conscientes? Mundungus presionó y vio que el hombre rechoncho levantaba una mano vacilante. Era la última incorporación a la orden. Fletcher era un hombre grosero, pero que estaba demostrando su utilidad. Puede que sea una tontería, pero Nocturne estuvo ocupado la semana pasada, más ocupado de lo normal. Las tiendas han visto a mucha gente extraña. Creo que son hombres lobo y algunos de ellos tipos Lordi.
Una mezcla extraña si me preguntas. ¿Alguna idea de lo que están haciendo, Doom? Preguntó uno de los Prewet. Fletcher negó con la cabeza. No, pero no es bueno, ¿verdad? Todos los que creemos que están involucrados en esto, todos en un solo lugar. Aunque no están comprando. Todo lo que sé, terminó encogiéndose de hombros. Eso es bastante preocupante, suspiró Dumbledore, aunque no puedo entender lo que están haciendo. No lo sé, murmuró Mundungus mientras encendía su pipa, llenando la habitación con un humo maloliente, pero deben tener una razón. Algo está pasando, puedo sentirlo en mis huesos. Dumbledore asintió en señal de acuerdo. Entonces debemos estar atentos, reflexionó en voz alta. Infierno sangriento. Uno de los Prewet jadeó, es obvio. Si es tan obvio, tal vez podrías compartirlo con el resto de nosotros. Dorcas Meadows refunfuñó. El pelirrojo asintió, frunciendo el ceño mientras lo hacía. Bueno, ¿qué tienen en común todas las tiendas del callejón? Preguntó. Al no obtener respuesta, suspiró irritado. Todos tienen chimeneas. La Red Flu, confirmó Dumbledore preocupado. La pelirroja asintió. Estaba enseñándolo a los de cuarto año la semana pasada, explicó. Los hombres lobo no pueden aparecer cuando se transforman, y los viajes con trasladores han sido prohibidos dentro y fuera de las áreas comerciales. Los cabrones están usando la Red Flu para transportar a los hombres lobo allí antes de lo que estén haciendo. Es un gran esfuerzo cuando ya han demostrado ser ineficaces, respondió Benji. ¿Por qué el lunático querría involucrarlos? Esa es la pregunta pertinente, respondió Dumbledore, a menos que no solo haya que luchar contra los hombres lobo, añadió pensativamente. Así que parece un ataque a gran escala, afirmó Edgar Bones. Usar a los hombres lobo puede funcionar a nuestro favor. Solo necesitamos hacer ejercicio cuando sea la próxima luna llena y estar listos. Eso es esta noche. Minerva declaró preocupada. Señor Lu, alguien que conozco es un hombre lobo y ya está aislado. El ambiente dentro de la habitación cambió repentinamente a uno de profunda preocupación y los sentados alrededor de la mesa miraron hacia Dumbledore cuyo rostro ahora era sombrío. Creo que sería prudente si fuéramos a... Fue interrumpido cuando un etéreo caballo de condado apareció frente a Lord Peverell y habló con la voz de Amelia Bones. El callejón Diagon está bajo ataque. Hombres lobo y sus seguidores. Peverell, él también está aquí. El joven señor asintió sombríamente mientras se levantaba, sus ojos se dirigieron al blanco espeluznante mientras murmuraba. Muerte. El cuervo chilló cuando emergió del interior del hombre y los dos desaparecieron en una nube de humo. Ven, instruyó Dumbledore. Tal como lo hicimos en la boda de Lord Bones. Nos mantenemos unidos y ayudamos en todo lo que podemos. Romper, fue a una escena de caos a la que llegó Harry, las calles llenas de escombros y llenas de los sonidos de la lucha subsiguiente y gritos de agonía. Incluso los gruñidos de los frenéticos hombres lobo se podían escuchar por encima del estrépito. Esto realmente lo molestó, y agitó su varita en su mano mientras Olin se elevaba hacia el cielo. Muerte. El pájaro chilló, anunciando su llegada. Durante unos segundos reinó el silencio, roto por un rugido gutural. Es Peverell. La advertencia innecesaria estimuló la violencia una vez más, y cuando Harry dobló la esquina, se encontró entre las dos facciones en lucha, los aurores a la izquierda manteniéndose firmes, y los hombres lobo y mortífagos a la derecha intentando abrirse paso entre los grupos estrechamente agrupados de hombres y mujeres vestidos de rojo. Por el rabillo del ojo, vio una figura que se acercaba hacia él y, con un repentino movimiento de su varita, el enorme hombre lobo quedó congelado a solo unos metros de distancia antes de ser elevado en el aire. La lucha cesó cuando los aullidos de la bestia resonaron en los edificios circundantes y se escuchó una serie de fuertes chasquidos.
Con un poco más de esfuerzo, el pecho de la criatura se abrió y Harry disparó otro hechizo a la cavidad expuesta donde se podía ver el corazón del lobo que latía rápidamente. Gimió patéticamente pero cayó inerte cuando el corazón explotó, y Harry desterró su presa hacia los sorprendidos seguidores del Señor Oscuro donde el cuerpo patinó morbosamente por el suelo, deteniéndose ante ellos. Miraron con miedo o fascinación antes de que alguien lo sacara de su aparente estupor. «Mátalo». Innumerables varitas apuntaron en su dirección y una variedad de hechizos se dirigieron hacia él. No se había discernido ningún encantamiento, pero la mezcla de colores era peligrosa y ciertamente no era algo de lo que él deseara ser receptor. Haciendo todo lo que pudo en ese momento, desapareció una vez más y observó cómo el pavimento en el que se encontraba era aniquilado por los esfuerzos de sus enemigos. ¿A dónde fue él?, gritó uno de los mortífagos. Está muerto, nadie podría haber sobrevivido a eso. Otro respondió. Harry sacudió la cabeza y se puso a trabajar desde su posición ventajosa encima de Flourish and Blotts. Con un movimiento de su varita, una ráfaga de calor abrumó a los que estaban dentro del valle antes de fusionarse en un gran vórtice de fuego entre los aurores y los leales al Señor Oscuro. Harry estaba simplemente reflexionando a dónde había llegado el hombre, cuando su creación se disipó desde dentro y Voldemort emergió ileso, con sus ojos carmesí entrecerrados mientras contemplaba la escena frente a él. «No nos quedemos en ceremonias, Peverell», gritó. «Debes haber sabido que el día de tu ajuste de cuentas estaba por llegar, y aquí está. Enfréntame. Deseo mirarte a los ojos cuando sepas lo que te ha sucedido». Harry se sintió lleno de temor. Tom estaba demasiado orgulloso de sí mismo como para ignorar su palabra. Puede que sea muchas cosas, pero el Señor Oscuro no se jactaba de cosas ociosas y sin verdad, y ciertamente deseaba jactarse ahora. «Ah, ahí estás», reconoció cuando Harry apareció a una docena de pies de distancia del hombre que no parecía deteriorado por su encuentro anterior. «Eres un hombre impresionante», reconoció Voldemort, «uno que ciertamente me superó, pero mi ignorancia fue mi perdición, no tú. Me temo que te has vuelto demasiado audaz, demasiado engreído por tu única victoria, pero eso no seguirá siendo así». Harry no tenía ningún deseo de intercambiar palabras con el hombre que hizo una mueca cuando se preparó. «Esta noche no es la noche para que nos encontremos de esa manera, Peverell», lo reprendió Voldemort como si estuviera hablando con un niño. «Ese día aún está por llegar. Primero debes ser castigado por tu transgresión contra mí y los míos». Harry miró al Señor Oscuro inquisitivamente, el destello de diversión que vio solo lo inquietó aún más. «Verás, tienes que tomar una decisión», continuó Voldemort, «y no pensaría en ninguna de las dos por mucho tiempo». Harry simplemente miró al hombre que estaba demasiado alegre para su gusto. «Romper», Cruella observó cómo su marido le decía tonterías a Helena, con los ojos iluminados de alegría mientras adoraba a la chica. Cualquiera que conociera a Kingmus nunca creería que ese lado suyo existiera, pero él había sido igual con sus propias hijas cuando eran bebés. Había sido todo un shock ver al hombre tan severo verse reducido a balbucear como un bebé y pretender robarle la nariz, todo para diversión de sus hijas y ahora sus nietas. Kingmus incluso conjuraba burbujas con la forma de diferentes criaturas, para el deleite de las chicas. Narcisa los amaba, al igual que Andrómeda, y Helena parecía estar siguiendo los pasos de su madre y su tía, y sus risas llenaban la habitación. «Es una pena que nunca hayamos tenido más», suspiró Kingmus casi con nostalgia mientras sacaba un gran testral que había creado, lo que provocó que el bebé de abajo pateara sus piernas con entusiasmo. «Lo es», coincidió Cruella. Nunca habían tenido más hijos para la pareja. No era una decisión que hubieran tomado conscientemente, ni siquiera discutido, pero evidentemente no iba a ser así. A medida que pasaron los años y Narcisa fue a Hogwarts, cualquier idea de tener otro aparentemente pasó. «¿Quién diablos es él?», preguntó Kingmus cuando se escuchó el sonido de la puerta principal cerrándose.
No será Cissy, respondió Druella mientras Cygnus le pasaba el bebé. Ella no terminará hasta dentro de 2 horas. Evan, ¿qué estás haciendo aquí?, preguntó cuando su hermano mayor entró en la habitación. No era propio de él llegar sin avisar, y su comportamiento ciertamente no sugería una visita social. Estoy aquí por ella, respondió simplemente, señalando a Helena. Disculpe. Druella regresó, sosteniendo al bebé con fuerza contra su pecho. La casa está rodeada, Druella, y no deseo hacerte daño, pero el señor oscuro la quiere, así que o la entregas o te la arrebato. ¿Cómo te atreves, bastardo? Cygnus se enfureció mientras sacaba su varita ante la sorpresa de su esposa. Ambos sabemos que no eres rival para mí, Black, suspiró Evan mientras hacía lo mismo. La llevarás sobre mi cadáver. Que así sea, declaró Evan. Romper, en lo que respecta a los turnos en San Mungo, este no había sido tan malo como una bienvenida después de varios meses de ausencia. Lo más urgente con lo que Narcisa tuvo que lidiar fue la visita de la señora Whittaker, quien de alguna manera se había metido el mango de una tetera dentro de su oreja. Hacía tiempo que había renunciado a comprender la fascinación de la mujer y sus experimentos con las teteras. En lugar de interrogarla, Narcisa simplemente quitó la manija y envió a la anciana en su camino, preguntándose dónde estaría la manija la próxima vez. ¿Cómo te va, sanador Peverell?, preguntó Camden mientras Narcisa estaba terminando su papeleo relacionado con el incidente con el mango de la tetera. Otra visita de la señora Whittaker. Camden suspiró. Ella ha estado aquí 3 veces desde que no estuviste, explicó. No lo entiendo. Ella está bien aparte de sus momentos tontos con las teteras. Narcisa asintió en señal de acuerdo. La señora Whittaker era una mujer extraña, pero no sufría nada que pudiera causar preocupación. Ya la habían examinado varias veces. De todos modos, será mejor que entienda esto. Camden fue interrumpido por una alarma estridente que sonó en todo el edificio, una que Narcisa solo había escuchado durante su entrenamiento. Significaba que alguien estaba lanzando hechizos en el área de recepción. ¿Qué tontería es esta?, Camden murmuró mientras los dos se dirigían a ayudar con cualquier situación que se hubiera desarrollado. La vista que encontraron fue algo que ninguno de los dos esperaba. La recepción estuvo llena de figuras encapuchadas y con máscaras blancas, y Narcisa sintió que se le hundía el corazón. Los 5 aurores estacionados en el hospital ya estaban abrumados por la cantidad de atacantes, pero se mantenían firmes, haciendo todo lo posible para repeler a los mortífagos. Ahí está ella. Gritó una voz y Narcisa notó que uno de ellos la señalaba. Corre, Peverell. Camden instó mientras disparaba un hechizo al hombre que había apuntado su propia varita a Narcisa. El atacante cayó al suelo con un grito, seguido por Camden, que había sido alcanzado por un enfermizo chorro de luz verde. Los ojos de Narcisa se abrieron mientras miraba la forma ahora sin vida de su colega, en shock por lo que había presenciado. Su atención, sin embargo, fue captada por otro hechizo enviado hacia ella y se arrojó al suelo para evitarlo, tomando represalias con una maldición destroza la lengua que Bella le había enseñado cuando eran adolescentes, aunque se vio obligada a alejarse cuando la puerta por la que entró fue destruida, la pared circundante se derrumbó y bloqueó su salida. Estaba atrapada y solo podía quedarse congelada detrás de su cubierta mientras sus pensamientos vagaban hacia Harry y Helena. No podía morir allí, no cuando tenía a ambos por quienes vivir, no cuando había encontrado su felicidad. Romper verás, Peverell, tienes una opción, continuó Voldemort con aire de suficiencia. Por un lado, está tu hija, y por el otro, tu bella esposa. ¿A cuál elegirás sacrificar? Harry se sintió lleno de una rabia como nunca antes había sentido. Como dije, no me demoraré, o ambos estarán muertos antes de que puedas llegar a ellos. Ya sabes dónde están. Elige sabiamente, Peverell. El señor oscuro no estaba mintiendo, sus palabras rezumaban la verdad con la que hablaba.
Harry tardó solo un segundo, sabiendo ya lo que tenía que hacer. Dumbledore. Él llamó. Iré a San Mungo, respondió Edgar antes de desaparecer con otro miembro de la orden. Te veré, Ridley, prometió Harry mientras él también desaparecía, su corazón latía con fuerza en sus oídos, mientras el pánico de la situación que enfrentaba se apoderaba de él. Él está aquí. Anunció una voz cuando llegó al jardín de su suegro. Harry no estaba de humor para juegos y mientras la media docena de hechizos se dirigían hacia él, desató una refutación, su propia oferta disipó las de sus atacantes, enviándolos al suelo y sacudiendo la casa detrás de él hasta sus cimientos. Solo uno se recuperó lo suficientemente rápido como para impedir su entrada a la casa, pero cayeron gritando cuando una maldición Scalping chocó contra ellos, y con otro movimiento de su varita, el resto fueron ocupados por una reunión conjurada de cuervos, cada uno imbuido de hechizos que causar gran sufrimiento. Entró a la casa entre los gemidos de sus víctimas, suplicando que pusieran fin a su dolor. Todos estarían muertos en cuestión de momentos. La pelea, sin embargo, parecía continuar dentro de la casa y cuando entró al salón donde parecía estar ocurriendo la acción, llegó al clímax de una pelea entre Quirrell y el desenmascarado Evan Rossier. El primero fue enviado estrellándose contra una estantería, pero antes de que el mortífago pudiera intervenir, Harry estaba entre los dos hombres con su mano alrededor de la garganta del sorprendido señor. Fuiste un tonto por ponerte del lado de él. La boca de Rossier se quedó boquiabierta ante su uso de la lengua Parcel, pero Harry no tuvo tiempo de disfrutar del shock. En cambio, golpeó al hombre en la cabeza con su varita y Rossier cayó inmediatamente sin fuerzas, su mente ahora estaba plagada de Olin, quien no mostraría piedad al torturarlo. Harry recibiría lo que le correspondía del hombre muy pronto, pero hasta entonces, el cuervo lo mantendría adecuadamente ocupado. Toby. Llamó, corriendo hacia Cruella, que estaba acurrucada en un rincón, protegiendo a Helena que lloraba con su cuerpo. El elfo apareció de inmediato, con los ojos desorbitados ante la escena en la que apareció. Llévalos con los Potter y a Rossier al sótano, instruyó Harry con firmeza, tomando a Helena de la catatónica Cruella y dándole un beso en la cabeza antes de entregársela al elfo. Protégela. Estaré allí pronto. Con su orden dada, de mala gana dejó a su hija al cuidado del elfo, sus suegros y pronto, la familia que no sabía quién era él cuando desapareció una vez más para salvar a su esposa. Romper, a San Mungo no le estaba yendo mejor que al callejón Diagon cuando llegaron Edgar y Benji. El frente del edificio había sido volado hacia afuera pero la pelea parecía estar contenida dentro del área de recepción donde 4 aurores intentaban defenderse de al menos 10 mortífagos. Edgar no dudó en lanzarse a la mezcla, aunque el hombre mayor lo detuvo. Nos superan en número, señaló Benji. Edgar asintió. A él no le importaba. Narcisa estaba allí y solo podía pensar en lo indefenso que Harry debía sentirse en ese momento y cómo él mismo se sentiría si se encontrara en tal posición. Su propia esposa iba a dar a luz en cualquier día, y sabía que Harry haría todo lo necesario para ayudarlos si alguna vez se invertían sus roles. Lo sé, pero es su esposa, respondió simplemente, derribando a un mortífago con un rompehuesos que se estrelló en las costillas del hombre. Benji estaba solo un paso detrás de él cuando él también se lanzó a la refriega. Debemos encontrar a Narcisa, gritó Edgar por encima del sonido de los encantamientos gritados, el fuego de hechizos y la destrucción que se estaba causando a su alrededor. Benji asintió, su ritmo no se rompió mientras se enfrentaba a un oponente que estaba lanzando alguna magia peligrosa. Ve con los aurores. Es posible que la hayan visto, instruyó. Edgar esquivó y se abrió paso a través de los hechizos hasta llegar a la cobertura que los aurores habían creado para sí mismos a partir de ladrillos caídos y una sección de la recepción que había sido destruida. ¿Eres el respaldo?, preguntó uno de ellos. Edgar negó con la cabeza. No habrá ninguno, explicó.
El callejón Diagon también está bajo ataque. Mierda. Escupió el Aurore mientras evitaba un chorro de luz rosa enviado en su dirección. Estos son buenos y hay demasiados. Tenemos que mantenerlos a raya. Ari llegará pronto, les informó Edgar. Peverella. Su esposa estaba aquí en alguna parte. Creo que quedó cubierta cuando esa pared explotó, respondió el Auror, señalando una gran pila de escombros al otro lado de la habitación. Es por ella por quien están aquí. Edgar ya lo sabía y centró sus esfuerzos en tratar de encontrar una manera de superar el desorden que alguna vez había sido el área acogedora de San Mungo. Los aurores continuaron trabajando en conjunto, protegiéndose y lanzando hechizos ofensivos cuando surgía la oportunidad, aunque rara vez ocurría. Al final, estaban casi inmovilizados y la pelirroja solo podía contribuir tanto como los mortífagos le permitieran. Fue frustrante para decirlo menos. Necesitamos hacer algo, jadeó uno de los aurores, la batalla de desgaste pasó factura al equipo. Edgar no podía estar seguro de cuánto tiempo habían estado luchando, pero la fatiga estaba empezando a aparecer y pronto se sentirían abrumados. Tengo una idea, declaró, y aunque no estaba seguro de si funcionaría, era mejor que la alternativa. La situación se volvió más desesperada cuando Wenji se desplomó en el suelo, un hechizo púrpura había derribado al hombre. Chocó con su pecho. Benji. El hombre no respondió, su forma inerte solo se sumaba a la de los demás esparcidos por la habitación, y lo único peor que eso era que ahora tenían que lidiar con un hombre que había superado a uno de los mejores luchadores que la orden tenía para ofrecer. Edgar se encogió cuando la risa del hombre llenó la habitación y la cubierta detrás de la cual estaban agachados quedó reducida a astillas y escombros, dejándolo a él y a los aurores expuestos. Los vestidos de rojo no duraron en reconstruir otro refugio entre los escombros que los rodeaban, pero no duraría. Muy pronto tendrían que luchar contra todo pronóstico. Era inevitable. Espero que cualquier plan que tengas sea bueno, murmuró un auror de piel oscura. Edgar asintió mientras inspeccionaba su entorno, buscando cualquier cosa que pudiera utilizar. Fue entonces cuando sus ojos se abrieron cuando vio el rostro aterrorizado de Narcisa mirándolo desde el otro lado de la habitación donde estaba tratando de esconderse de los mortífagos que la estaban buscando. No pasaría mucho tiempo antes de que la encontraran, y Edgar intentó ofrecerle una mirada tranquilizadora y sacudió la cabeza mientras ella le mostraba que tenía su varita. Ella nunca lograría cruzar la habitación, no con tanta gente entre ella y él y hechizos volando. Cualquier idea que tuviera de intentar llegar a ella también se desvaneció cuando la cubierta detrás de la cual él y los aurores se habían refugiado fue demolida, la explosión lo envió al suelo y sus oídos zumbaron dolorosamente, aunque no permaneció inactivo. Logró alejarse de otro hechizo antes de escuchar un grito y las temidas palabras mientras la habitación se volvía notablemente más fría, tanto que podía ver su respiración entrecortada formando nubes frente a él. Notó lo extraño que era tener pensamientos tan tontos cuando se avecinaba un desastre y cómo todo se desaceleraba dolorosamente. En un último intento por salvar a la esposa de su amigo, se zambulló, aunque ya sabía que era en vano. Avada Kedavra. La voz era femenina, lo notó cuando cayó al suelo, un cuerpo cayendo frente a él con un ruido sordo. Su corazón se hundió al ver los ojos azules y sin vida y ni siquiera le importó que la varita del asesino de Narcisa ahora estuviera apuntando a él, su propia mirada fue atraída hacia una figura parada en la entrada destruida del hospital. Edgar no sabía qué era peor, la expresión vacía de Narcisa o la de absoluta devastación que adornaba los rasgos de Harry mientras asimilaba lo que había sucedido. Los mortífagos se habían congelado, aunque entraron en acción cuando sonó un rugido animal. El asesino de Narcisa desapareció, evitando apenas un hechizo que chocó con otra de las figuras vestidas con túnicas que gritaron cuando los efectos de la maldición Cruciatus atravesaron su cuerpo.
Sonaron más gritos, pero se detuvieron pronto cuando solo quedaron dos de los seguidores del Señor Oscuro, uno retorciéndose de agonía y el otro dando una pelea sorprendente. Edgar reconoció el mismo hechizo púrpura que había dejado a Benji incapaz de seguir luchando, aunque Harry no cayó en él. Lo apartó como si no fuera nada antes de que una maldición explosiva destruyera la mano de la varita de su oponente, quien aparentemente tomó la derrota con calma. «Mátame entonces», gritó, agarrando el muñón de su brazo. Harry no estaba en tal estado de ánimo como para conceder tal fin, y el hombre fue elevado en el aire. ¿Quién lo hizo? El hombre se rió pero resolló cuando Harry enterró su puño en el esternón del hombre. ¿Quién mierda fue? ¿Por qué decirte cuando moriré de todos modos? El hombre se atragantó, sonriendo. Porque sé que tu familia aún vive, Dolores, escupió Harry, sorprendiendo al hombre. Tu madre, tu padre e incluso tu hermana con sus hijos. ¡No! Protestó el hombre conocido como Dolores. Fue Bellatrix, tosió Edgar, seguro de quien mató a Narcisa. La cabeza de Harry cayó mientras asentía, un ahogo sacudió su cuerpo antes de mirar a Dolores. Sufrirán más que ella, murmuró, señalando a Narcisa. Desató un bramido de pura agonía mientras agitaba su varita. Se escuchó una serie de chasquidos antes de que la cabeza de Dolores fuera separada de su cuerpo, con su columna colgando morbosamente. Cuando lo dejaron a un lado, Harry tropezó hacia el cuerpo de su esposa, y Edgar sintió una punzada de culpa y tristeza cuando cayó de rodillas y suavemente la tomó en sus brazos. Abrazándola contra su pecho, sollozó, y para Edgar, ese dolor era lo peor que había visto esa noche y probablemente presenciaría en su vida. Harry estaba inconsolable, tenía el corazón roto y no había nada que Edgar pudiera decir o hacer para ayudar a su amigo. «Harry». Lo intentó, sus propias lágrimas rodando por sus mejillas. Lord Peverell simplemente se secó las lágrimas de la cara mientras sacudía la cabeza y desaparecía en una nube de humo con el cuerpo de su esposa. El hombre ya había perdido mucho y parecía que solo iba a sufrir más. Romper, al llegar al dormitorio que habían compartido, Harry no sabía qué hacer. ¿Cómo se suponía que iba a explicarle a su hija de 3 meses que mamá se había ido y que ya no estaría aquí? No podía, y por ahora, mientras recostaba a Narcisa en su lado de la cama, solo necesitaba estar a solas con ella por un tiempo, hundirse en su dolor antes de enfrentarse al mundo exterior. Estaba llorando de nuevo, pero no quiso detenerse mientras tomaba la fría mano de su esposa entre las suyas. Sin embargo, llegó un repentino momento de inspiración, cerró los ojos y se concentró en lo que quería, pero no sintió nada. No había rastros de su esposa dentro de la piedra, lo que significaba que no podían traerla de regreso, ni siquiera para despedirse de Helena. A lo largo de todo lo que había soportado, esta fue sin duda la vida más cruel que había sido para él. Era un hombre destrozado, y había poco que los hombres destrozados cuidaran, aparte de las niñas pequeñas que parecían una madre que ni siquiera sabían que ya no tenían o de las que nunca podrían despedirse. Romper, el señor oscuro regresó a la casa de sus parientes mugles, satisfecho con el trabajo de la noche. Una vez más, le recordó a la Gran Bretaña mágica por qué debían temerle y exigió cierta venganza contra Peverell, aunque el éxito de esa empresa aún no se había determinado. En verdad, se sintió aliviado de haber tomado tales medidas contra el hombre cuando el señor oscuro descubrió que no estaba tan recuperado como creía. El posterior duelo con el director esta noche lo había demostrado. Aunque el director no lo superó, Voldemort no había salido tan victorioso como se esperaba y sabía que necesitaría continuar con su descanso. Sus mortífagos serían suficientes para llenar el vacío en su ausencia. Además, Gran Bretaña viviría temiéndole constantemente, preguntándose cuándo y dónde atacaría a continuación. En general, a pesar de la revelación, estaba contento y había pocas cosas que pudieran amargarle el ánimo.
Mi señor, lo saludó Bellatrix con cansancio mientras entraba a la habitación y se postraba ante él. Está hecho. Mi hermana está muerta. Una sonrisa apareció en los labios de Voldemort ante la noticia. Entonces, ¿el plan fue un éxito? Bellatrix negó con la cabeza. Dorothy y los demás están muertos, mi señor. Es probable que uno de esos tontos esté bajo custodia. Voldemort frunció el ceño. Dorothy era su luchador más hábil además de la mujer que tenía delante. Si estaba muerto, eso debe significar, Peverell eligió a su esposa antes que a su hija. De nuevo, Bellatrix negó con la cabeza. Los otros que fueron con mis padres también están muertos, mi señor, explicó. Evan ha desaparecido y los aurores han cerrado la casa. Voldemort se sintió invadido por una ira ardiente. Perdí a dos de mis mejores solo por la muerte de un sanador. Él estaba furioso. ¿Qué pasa con la chica? No lo sé, mi señor. Creo que Peverell la rescató. El señor oscuro asintió. ¿Pero tu hermana está muerta? Bellatrix asintió. Yo mismo la maté. Entonces no todo está perdido, declaró Voldemort pensativamente. Peverell querrá vengarse y, para lograrla, tomará decisiones tontas. Nos volveremos a encontrar cuando llegue el momento adecuado. Bellatrix lo miró, sus ojos desprovistos de la emoción que él esperaba ver. ¿Tienes tus dudas?, afirmó. No, mi señor, negó, estoy de luto por mi hermana. Voldemort luchó contra el impulso de hacer una mueca ante tal sentimentalismo, pero la despidió. Entonces tómate un tiempo, instó. Necesitaremos reestructurar las cosas, pero el futuro no es tan sombrío para nosotros como lo es para nuestro enemigo. Bellatrix asintió con incertidumbre mientras salía de la habitación y el señor oscuro sacudió la cabeza. Estaba molesta por lo que se le había exigido, pero se recuperaría. Bellatrix, más que nadie, entendió su visión y sabía que sería necesario hacer sacrificios. Narcisa era una traidora a la sangre, no un enemigo como tal, pero su muerte tenía un propósito. Peverell quedaría cegado por la rabia, y aquellos que permitieran que la emoción nublara su juicio cometían errores. Él también lo haría y luego el señor oscuro se encargaría del fin del hombre también, y luego de su hija, donde quiera que esté. Harry debió haberse quedado dormido mientras se aferraba a su esposa porque cuando abrió los ojos, se encontró ante el velo sin ella, y con ella era el único lugar en el que deseaba estar. Tú. Acusó cuando la figura emergió, aunque Harry se encontró sin varita e incapaz de hacer nada. Te lo advertí, Peverell, habló la figura con calma. Las cosas cambiarían irrevocablemente si usted estuviera aquí, y así ha sido. ¿Y mi esposa es el costo de eso? El destino quiere que así sea, respondió la figura, ella es una amante cruel. Harry se desinfló ante las palabras. Yo, sin embargo, no soy el destino, continuó. No tengo ningún interés en quién vive y quién muere. Simplemente saludo a aquellos que han llegado a su fin. Mariquita, estuve aquí, confirmó la figura. ¿Puedo verla? No. Otra puñalada a un corazón ya roto. No porque desee que sufras, Peverell, sino porque no puedes porque ella ya no está aquí. Harry frunció el ceño confundido y tuvo la sensación de que lo que fuera que estaba frente a él se estaba divirtiendo. ¿Dónde está ella? Él demandó. Llámame sentimental, o como quieras, pero no reclamé su alma. La envié al único lugar donde podría sobrevivir, un lugar del que solo tú puedes recuperarla, pero hay un precio. Siempre hay un precio. Harry espetó, ¿y qué diablos quieres decir con solo un lugar donde puedo recuperarlo? Lo envié a algún lugar donde aún vive tu esposa, el lugar que dejaste atrás hace tantas lunas. Su alma se asimilará a la de su otra mitad. Tomará algún tiempo, y mientras esperas, quiero algo de ti. ¿Ella está viva? Sí y no, respondió la figura. Simplemente envié su alma. Pase lo que pase, sucederá, pero existe la posibilidad de que puedas rescatarla.
Ari tragó profundamente. ¿Cuál es el precio? Quiero lo que queda del alma de Tom Riddle del mundo en el que naciste. Ahora está fuera de mi alcance y solo unos pocos todavía se oponen a él, ninguno de los cuales puede tener éxito. ¿Y entonces Narcisa podrá vivir? Si me la traes, ella podrá vivir, pero el tiempo es esencial, Peverell. Incluso mientras hablamos, las almas se están uniendo, y como son una, sucederá más rápido que la tuya. No lo sé. ¿Cuánto tiempo? Pero no lo reflexionaría por mucho tiempo. Tú quieres a tu esposa y yo quiero el alma de Riddle. Tal vez ambos podamos obtener lo que queremos. Ari asintió. Necesito ir a buscar a mi hija Y. No, lo interrumpió la figura. Ella no puede ir contigo. Ella no es de tu tiempo y su magia no la protegería de este lugar. Debes aventurarte solo. Tráeme el cuerpo de tu esposa, lo preservaré aquí mientras no estés. Por mucho que deseara aceptar, Ari encontró la oferta difícil de creer. ¿Por qué? Preguntó. ¿Por qué me ayudarías? Porque a veces el destino pide demasiado a uno y nada a otros. Debería vivir esto, Peverell, y tener una vida próspera. Sin ella, no tienes motivos para luchar. Tomarías a tu hija y huirías. Eso no es lo que el destino te tiene reservado, como bien sabes. ¿Qué pasa con Narcisa? ¿Se acordará siquiera de mí? La figura asintió. Cuanto más se acepten las almas, más recordará ella. Entonces, ¿tengo que volver? No, negó la figura. Puedes regresar con tu hija y continuar como estás, pero no lo harás, Peverell. Tu amor por tu esposa es lo que te ayuda a mantenerte fuerte, y tu amor por tu hija ya ha tomado una decisión. Ari no pudo refutar lo que se había dicho, y cuando la habitación a su alrededor comenzó a desvanecerse, la voz sonó una vez más. Tráemela, Peverell. Ari se despertó y se encontró de rodillas junto a su cama, el ojo de su esposa mirando fijamente hacia el techo y Olin sentado en la cabecera, mirando con tristeza a la mujer. Muerte, gruñó. Ari negó con la cabeza. Hoy no, viejo amigo, susurró mientras corría hacia la habitación contigua donde Narcisa preparaba sus pociones y garabateaba una nota apresurada. Llévale esto a Druella y luego vuelve inmediatamente, le ordenó al cuervo, que desapareció después de agarrar la misiva en su pico. En ausencia de Olin, Ari corrió hacia un armario y sacó un baúl que no creía que volvería a necesitar y abrió la tapa. Dentro estaba la tienda que una vez había llamado hogar y lo que le quedaba de sus suministros tras su huida. No era mucho, pero no necesitaría oro. Que ahora tenía de sobra. Cerrando la tapa de golpe y encogiéndola, encontró los ojos de su cuervo mirándolo especulativamente y asintió, preparándose para lo que le esperaba. Llévanos con él, dijo simplemente mientras levantaba a Narcisa de la cama y la acunaba en sus brazos. En una nube de humo desaparecieron. Druella no había soltado al bebé, que ahora dormía desde que llegaron a casa de los Potter para ser recibidos por Charlus y Dorea, sorprendidos. Cygnus resultó herido, pero se recuperaría. Actualmente, estaba sentado en el sofá de enfrente en silencio, esperando que Charlus y Arcturus regresaran. El jefe de los negros había sido convocado, y él junto con Lord Potter se habían ido hacía algún tiempo para descubrir lo que había sucedido. Druella no podía creer que su propio hermano hiciera tal cosa, no a su familia. Evan siempre había sido amable con ella, la había cuidado durante sus años en Hogwarts y se había asegurado de que estuviera feliz con quien se casaría antes de siquiera considerar la propuesta que Cygnus había presentado. En algún momento de su vida, Evan había cambiado y no reconoció al hombre que había intentado asesinar a su nieta. Solo ese pensamiento la hizo aferrarse a Helena cuando Charlus y Arcturus entraron en la habitación, ambos luciendo más sombríos de lo que jamás había visto. San Mungo es un desastre, anunció el primero. Hablamos con Lord Bones sobre lo que pasó, y Narcisa se atragantó con sus palabras y trató de recomponerse, aunque Druella ya sabía lo que iba a decir.
Ari hizo todo lo que pudo, pero ya era demasiado tarde. Bellatrix la mató. Arcturus escupió. Cruella se sintió paralizada, la idea de que uno de sus hijos matara al otro llenaba su deseo de tanta tristeza y disgusto. Cygnus apoyó la cabeza entre las manos pero no pudo encontrar palabras. Sin embargo, antes de que Cruella pudiera hablar, fue interrumpida por la llegada de Olin, quien rodeó la habitación en silencio antes de dejar caer un trozo de pergamino en su regazo y desaparecer. ¿Qué dice? Arcturus cuestionó con impaciencia. Cruella tragó mientras desplegaba la nota, ahogándose al leer las palabras de su yerno. Olvida todo lo que hayas oído. Volveremos. Por ahora, cuida a Helena por nosotros, manténla a salvo como sé que lo harás, y pronto estaremos contigo. La muerte no es el final para un Peverell. Ari, ¿y eso qué significa? Cygnus suspiró una vez que la carta pasó. No lo sé, resopló Charlus, pero si he aprendido algo sobre Harry, es que siempre ayuda cuando se le necesita. Romper, 8 de julio de 2003. Narcisa Malfoy se despertó con un grito ahogado. Habían pasado muchos años desde que había soñado con su tiempo en San Mungo, una carrera que se había visto truncada con su matrimonio con Lucius. Este sueño había sido particularmente extraño. Aunque era tan vívido, no lo recordaba. Nunca había tratado a un hombre que hubiera sido encontrado boca abajo en el Támesis, pero una parte de ella sabía que había sido real. Recordó sus ojos verdes, cómo se despertó y cómo ella lo reprendió por no tratar su pierna. ¿Había sucedido o había sucedido? Tal vez fuera su cerebro aturdido por el sueño, pero no podía estar segura. Con el ceño fruncido, se levantó de la cama y recuperó el baúl donde guardaba los recuerdos de su estancia en el hospital. Al abrirlo, sonrió al ver su túnica y esa insignia que la adornaba. Aprendiz sanador Black, murmuró. Muchas veces se había preguntado cómo habría sido la vida si hubiera podido continuar con su formación, pero no fue así. No, ella había estado casada con Lucius Malfoy, a quien le había dado un heredero y aparentemente lo había abandonado inmediatamente después, estancado dentro de los muros de su mansión. La vida podría haber sido mucho peor para ella, pero eso no le impidió desear más ni pensar en los sueños que se le habían escapado. Ella sacudió la cabeza ante esas tontas nociones. No había recuperado el baúl para revivir su pasado o lo que podría haber sido si las cosas hubieran sido diferentes. Simplemente deseaba consultar su cuaderno en busca del hombre con el que había soñado. Narcisa había escrito todo durante su entrenamiento, y si hubiera sucedido, se encontrarían menciones de él dentro de las páginas, pero mientras las hojeaba, no había nada y sintió una extraña sensación de decepción. Había estado segura de que él era real, el hombre de ojos verdes y el cuervo. Muerte, murmuró con cariño, recordando la única palabra que pronunció el pájaro. Si él no era real, entonces ¿por qué lo recordaba tan bien? ¿Y por qué soñaba con él después de tantos años? Ella frunció. ¿Cómo se llamaba siquiera? Ella sacudió la cabeza una vez más. No, no podría haber sido real. Si lo fuera, estaría en su libro, pero si fuera así, ¿por qué lo recordaba? ¿Por qué sentía que lo conocía? ¿Por qué el nombre Peverell aparentemente significaba tanto para ella?